a ver si todo esto tiene una utilidad, o a ver si usted le nota una utilidad para que entonces podamos estar en el mismo sentido tratando de entenderle esto, porque yo la verdad es que le voy a dar una información que yo personalmente no le entiendo. Y va así. Luego de la aprobación en 23 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria constitucional de la minuta que da un nuevo estatus jurídico a la capital del país y se convierte en el estado número 32 de la República. Ya el Distrito Federal ya es estado. La reforma fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí que comiencen a correr los 15 días de plazo para emitir la convocatoria en la que se va a elegir, y esto es la primera cosa, ¿no?, a 60 de los 100 integrantes del constituyente que redactará la Constitución Política de la Ciudad de México. Los 40 integrantes restantes de esta Asamblea Constituyente van a ser designados por el Senado y por el presidente de la República, así como por el jefe de gobierno de la capital del país. La Ciudad de México, ya como la entidad número 32, deberá tener su propia constitución a más tardar para el 31 de enero del año que viene. No piense usted que para este 31 de enero. Habrá una encerrona de estos constituyentes que redactarán a la Constitución Política del Estado 32, la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México será progresista y plasmará los derechos ganados hasta el momento. Plasmará, es como de plasma, ¿verdad? Ahí está, miren, ahí está, esto es plasma, ¿eh? Plasma. Plasmará los derechos ganados por los ciudadanos hasta ahora. O sea, tus derechos, Omar, quiero emocionarte porque yo creo que esto serán plasmados. Los derechos de Omar y de Iván y de todos. Bueno, la tos de Ursúa va a ser plasmada. O sea, va a ser una plasma bacteriana, vaya. Dice Miguel Mancera que los derechos de los ciudadanos van a ser plasmados. Todos los derechos ganados hasta hoy van. Las delegaciones, fíjese qué importante, las delegaciones políticas se van a volver alcaldías. Y entonces el delegado ya va a ser alcalde. Y entonces ellos van a tener concejales y regidores. Y es más lana, más burocracia, más huesos, ¿no? Porque pues aquí hay que tener eso. Y van a tener derecho a administrar su presupuesto, como el resto de los ayuntamientos del país. ¿Cómo? O sea, ¿a poco no es importante? La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actualmente de 66 integrantes, se convertirá en un congreso local y no faltará a quien se le ocurra, por ejemplo, el aumentar el número de diputaciones aquí en la Ciudad de México. Se va a mantener la figura del jefe de gobierno, no se preocupe, no va a ser el gobernador de la Ciudad de México, va a ser el jefe de gobierno del Estado de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México seguirá siendo la sede de los poderes de la República. O sea, lo que nos está diciendo es que con todo y que ya va a ser el Estado 32, esto en la Ciudad de México seguirá siendo sede de los poderes y no los van a poner en otro lado. Que bueno, yo pensé que iban a llevarse el Palacio Nacional por piezas a Chilpancingo, pero no. Esto va a seguirse conservando aquí en la capital de México. Los partidos políticos, fíjese qué importante, yo creo que con esto cerramos este sentido de esta cosa tan interesante. Los partidos políticos afirman que con esta reforma los derechos políticos de los capitalinos son reconocidos a plenitud. No se entendió. Lo voy a repetir porque sí vale la pena que lo repitamos. Los partidos políticos afirman que con esta reforma, que es un triunfo,
Los derechos políticos de los capitalinos son reconocidos a plenitud. Yo sabía que hoy yo había amanecido con algo a plenitud, no entendía qué era. Me sentí un hombre renovado, me sentí, perdón que lo diga, diferente. Me sentí entre plasmado y aplaudido. me sentí, diría, es José Alfredo, me sentí en un mundo, no, Miguel Aceves, ¿verdad? En un mundo raro. No, José Alfredo. Me sentí en un mundo raro que no reconozco. Hoy vi las calles y dije, esto no es el Distrito Federal, es un estado. El cráter del Popo volteó a ver a la ciudad, o sea, se volteó así, a ver a la Ciudad de México. ¿Por qué estoy siendo tan irónico? Porque a veces no entiendo. Tanto que hay que resolver, tantas cosas buenas que podemos hacer. Hay tanto por qué luchar. Y aquí se gasta todo este esfuerzo, que yo estoy seguro que viene de algún punto de la geometría política entre izquierdas y derechas, que viene a satisfacer el deseo que alguien tenía para quitarle fuerza a la institución presidencial y darle a la jefatura de gobierno un carácter diferente. No le veo por ningún lado una trascendencia a esta información. Sí creo que aumentará la burocracia y se verán procesos y problemas diferentes. Y yo lo primero que les pregunto es, ¿habrá con esto también un mando único? ¿Se le quitarán policías a los alcaldes? En las anteriores delegaciones, hoy alcaldías. ¿Vendrá con esto un mayor orden administrativo cuando los ayuntamientos tengan potestad sobre el manejo de su presupuesto? ¿Con esto se pavimentarán las calles? ¿O habrá una moral y ética diferente entre las policías para aplicar el reglamento de tránsito? ¿O tendré ventajas el día que choque para que se me atienda de parte de una autoridad? ¿En dónde está este plasmado de derechos ganados por el ciudadano a través de esta figura? Y algo que es como la suma de las expectativas que se tienen para México y la ciudad. La constitución política del Distrito Federal le dará a la Ciudad de México una mayor operatividad. ¿Viviremos mejor los capitalinos siendo Estado en lugar de Distrito Federal? ¿Me saldrá más barato? ¿Resultará esto en un beneficio para los que vivamos aquí y la convivencia con los estados que nos circundan? Ahí está. Desde mi punto de vista, no entiendo por qué se hizo esto. Ha habido a lo largo de la historia de nuestro país en tiempos recientes el deseo de haber llegado hasta aquí de parte de la izquierda mexicana. No le veo una importancia. No se la veo. Ustedes tendrán la mejor opinión y no sé si tengan algunas. Miren, Ricardo Vargas, sin lugar a duda, todo es para continuar robando, dar chamba a allegados y así quitar de las arcas dinero que necesitan robar. Raúl Villafuerte, así como dio lata Mancera con su locura de desaparecer al Distrito Federal, ahora que explique a detalle para qué diablos nos servirá el cambio a los capitalinos, a los de a pie. Rolando Blacaller, Pedro, de plano, los políticos utilizan vocablos sin saber su significado.
En cuanto al cambio, solo será para dar empleo a los lambiscones. Betty Lucky, la crisis que vivimos rebasa todo. Tenemos desapariciones y asesinatos de hijos, hermanos, padres, jóvenes, amigos. Y ahora hasta nos desaparecieron el Distrito Federal. Raúl Baldovino, Pedro, la política mexicana está llevando al país a último. La Ciudad de México está plagada de ratas y no precisamente en las alcantarillas. Julio César Pérez, no deberíamos de aceptar irrelevancias sociopolíticas que solo benefician al partidismo y a sus actores. Mejor atiendan los problemas reales. No hay una sola opinión y todas las hemos... Si luego tienes más, pásamelas por favor para que veamos a la opinión pública, a ustedes, cuál es su reflexión, su idea sobre este cambio, que dicho sea de paso, ¿habrá habido alguna consulta popular para que supiéramos u opináramos si queríamos el cambio del Distrito Federal para que fuera un estado de la República? ¿Se le preguntó al ciudadano, a este que tiene ya plasmados sus derechos? No. Otra información inspiradora. El presidente Peña Nieto reconoció hace unos momentos que la depreciación del peso frente al dólar genera cierta inquietud entre la población, pues en el pasado esta situación ha sido asociada con que el país está en crisis. En el pasado, ahorita no, eso fue de antes. En su encuentro con los medios que le acompañan, al concluir su gira por la península arábiga, Peña Nieto aclaró que esta situación no es privativa de México. Por ejemplo, no es privativa de Estados Unidos. Y no es producto del desempeño de la economía nacional, sino consecuencia de la situación financiera que se vive a nivel mundial. O sea, si se desbarranca el peso, no es bronca de México. Todas las monedas de todos los países, me imagino que no habrá incluido a Estados Unidos, están enfrentando gran volatilidad y será la Secretaría de Hacienda y el Banco de México los organismos los organismos encargados de hacer frente a esta situación. Se los van a encargar. Pues ya que se los encarguen, porque Calderón acabó el sexenio con un peso a 12, ¿no? 12.40. Y ahora Hacienda y Banco de México serán los encargados de hacer frente a esta situación. Yo pienso como tú, mexicano, que sí hay una globalidad y hay una postura del dólar por encima de las monedas. Sí. Y también creo que hay políticas públicas en México aplicadas que pueden ser mejores o menos malas. Y mientras que en el mundo se dirime la paridad del peso y no podemos ni las manos meter, en México sí podríamos hacer algunos cambios que serían importantísimos para paliar la situación de nuestro peso con respecto del dólar y para hacer crecer a la economía mexicana, que yo espero que para hacer crecer a la economía mexicana sí haya decisiones que se tomen en el país y no esperar a que todo pase en Washington. ¿Qué decisiones? Una muy sencilla. Cambien la política fiscal. Bajen el ISR. Suban el IVA y pónganlo parejo, incluido todo. Incorporen con ello a la economía informal a la dinámica. Faciliten a la economía informal su ingreso a la formalidad. Quítenle el sello persecutorio a todo el país que tiene el SAT. Comprometan a los ciudadanos a que paguemos los impuestos, no por la vía de la fuerza, sino por la vía del patriotismo, con una política fiscal sensata. Démosle incentivos
y deduzcamos a la colegiatura de nuestros hijos, podamos deducir a las inversiones, a la investigación, a el ahorro, a las prestaciones laborales, démosle posibilidades al altruismo, entendamos lo que necesita nuestro país para crecer y darle a la economía facilidad para su operación en la formalidad. Eso no depende de Washington, ¿eh? Eso es una política o una serie de políticas públicas que dependen de México. Aumentemos la capacidad del crédito para las pequeñas organizaciones o para los emprendedores. Démosle a nuestra economía una agilidad para que los créditos sean más baratos de lo que están siendo ahora. Apalanquemos a las empresas, démosle posibilidades a las ideas y no solamente a los apoyos colaterales para la promoción del crédito. ¿Se podría? Sí. ¿Depende nada más del dólar y del crecimiento de los Estados Unidos? No. No lo veo así. ¿Tienes más de...? Se las estoy juntando, Seth. Estás juntando. Bueno, muy bien, sale. Bueno, vamos a hacer un corte y aquí regresaremos con más información. En medio de este frío, fíjense, luego platicaré de esto con ustedes. 18.90 el peso con respecto al dólar y 18.90 dólares el barril, o sea, el mismo número, la cotización de la mezcla mexicana el día de ayer. Regreso con ustedes aquí en Ferris Live.